Muy buenos días. Ahora vamos a ver el método de las capas cilíndricas. Como ustedes pueden ver, en esta parte se ha dibujado un cilindro. Eso es lo que le vamos a llamar una capa cilíndrica. ¿Listo? Esta capa cilíndrica es como una especie de tubo. ¿Listo? Aquí hay un orificio, ¿sí? Lo pueden notar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es primero calcular el volumen de la capa y con ello vamos a calcular el volumen de un sólido de revolución, a establecer la fórmula para el volumen del sólido de revolución. Entonces, los elementos de una capa cilíndrica son los siguientes. En primer lugar, tenemos una altura, ¿sí?, de la capa cilíndrica. Por otro lado, tenemos, es como parecido a lo de arandela, pero en este caso el espesor es más grande, porque estamos hablando de un cilindro. Entonces tenemos, por el momento, tenemos dos radios, ¿sí? Uno que viene siendo el radio mayor, que va de este punto a este punto, ¿sí? Perdón, se me movió aquí. De este punto que marqué aquí a este punto de aquí, ¿listo? Este de aquí. Y el otro radio va a ser el del tubito más pequeño, donde está el orificio, que es de aquí, perdón, de aquí, epa, a ver, va desde aquí hasta este punto, ¿listo? Por otra parte, tenemos que calcular un radio, ¿sí? Ese va a ser el radio 1 y el radio 2, ¿listo? Entonces veámoslos acá, los radios, ¿sí? El más grande que habíamos establecido es de aquí, de este punto a este punto, ¿listo? Ese va a ser el radio 1, este de aquí, perdón. Ese va a ser el radio 1, ¿listo? El más pequeño va a ir de este punto a este punto, como lo habíamos marcado, a este punto, y ese sería el radio 2, ¿sí? Pero hay un nuevo radio, ¿sí? Si ustedes notan aquí, si yo hago una marca aquí, esto tiene un espesor, esta capa cilíndrica. Tiene este espesor, ¿listo? Por tanto, nace un nuevo radio. El radio es el siguiente, el que va de este punto al punto medio del espesor, ¿sí? Lo voy a dibujar aquí. A ese punto medio es el que lo vamos a llamar el radio promedio, ¿listo? Va de este punto a este punto de acá. A ese punto, ¿listo? Ese lo vamos a llamar el radio promedio. ¿Cómo se determina ese radio promedio? El radio promedio se determina por esta fórmula, por esta de acá, ¿sí? Donde el radio promedio va a ser el radio más grande más el radio más pequeño dividido entre 2.
pero exclusivamente cuando ya estemos trabajando en sólidos, esta parte no se va a calcular. Solo vamos a establecerlo como radio promedio, nada más. ¿Listo? Y también tenemos que considerar la altura. ¿Listo? Por tanto, el volumen de esta capa va a ser igual. Como es un cilindro, ¿sí? Este es el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro está dado por 2pi por r al cuadrado por h. Pero en este caso vamos a utilizar el radio promedio. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo influye esta capa cilíndrica, ¿sí? Porque van a ser varias capas. Cuando nosotros tenemos que calcular el volumen de un sólido de revolución, ¿sí? Para ello vamos a mirar un ejemplo muy básico para establecer el volumen de un sólido de revolución. Si nosotros notamos, aquí hemos establecido una región, la que está aquí en verde, toda esta región, y hemos establecido como eje de rotación el eje Y, ¿sí? Cuando hacemos rotar eso, nos da este sólido de revolución que miramos aquí, que es una especie como de un elipsoide, se llama esto. Un paraboloide se llama esto. Esto ya lo van a ver más adelante en el semestre siguiente, con lo que se llama cálculo de varias variables. Pero esto es como una introducción, ¿listo? A este se le llama un sólido de revolución que le llamamos paraboloide, ¿listo? Bueno, la idea no es esa, la idea es la siguiente. Si ustedes pueden observar en negro, aquí he realizado una capa cilíndrica, ¿listo? Esa capa cilíndrica se va a ir expandiendo alrededor del sólido hasta acaparar todo el sólido. O sea, van a haber varias capas cilíndricas que van a llenar todo este sólido. ¿Listo? Para ello nosotros tenemos que calcular su radio promedio y también tenemos que calcular su altura. ¿Listo? Y entonces de esta forma el volumen de este sólido de revolución va a venir dado por esta fórmula, por 2pi por el radio promedio al cuadrado por h, y como en la capa cilíndrica tiene un espesor, vamos a establecer el espesor del radio, que es en este caso del radio promedio, que es este de acá. ¿Listo? A continuación vamos a ver unos ejemplos sobre este método y con ello terminaríamos el curso de cálculo integral.